Agradezco a Dios infinitamente por la oportunidad que me concede de estar delante de ustedes este día. Gracias a la directiva que pensó en invitarme y por ser parte de esta gran celebración de los 72 años. La verdad se dice fácil 72 años, pero si estas paredes hablaran, si estos micrófonos hablaran, si las cosas que ahorita pasé por una bodega, dicen que es la bodega de las grabaciones, si todo eso volviera a hablar en este momento, ¿qué nos dirían de la transmisión y de la vida historia de esta radio? Pero creo que hay miles y miles de testimonios que esta radio ha impactado a hombres, mujeres, familias, a jóvenes, personas desesperadas y han llegado a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Así que felicito a la radio por la excelencia de la programación y por lo que están haciendo, y me llama la atención porque dicen que son 72 años, pero yo veo a puros jóvenes de 20 años aquí, así que no sé si ya estaban ustedes existiendo o llevan el espíritu de Matusalén, ¿verdad? Pero espero que Dios guarde su vida y gracias por servir en esta área del ministerio jóvenes. Vamos a entrar a la palabra. Hemos estado hablando desde el día de ayer, todo el día, sobre la importancia de acercarnos a Dios en tiempos de distanciamiento. Pero ahora quiero hablar de acercarnos a Dios en tiempos de distanciamiento espiritual. Acabamos y estamos ya, aunque no hemos salido del todo, pero estamos en una situación del post-pandemia. Y la verdad creo que esta es parte de nuestra historia. Ha definido la fe de muchos cristianos. Ha definido el amor, la entrega, el compromiso y el nivel espiritual de muchos cristianos. Inclusive, creo yo que estas son las crisis que revelan nuestra madurez. Estas son las crisis que revelan nuestra fe. Así que mucha gente dice, es que durante la crisis yo voy a crecer y voy a aumentar. No. Durante la crisis tú no aumentas nada, a menos que pases la prueba. La crisis revela tu fe. La crisis revela tu madurez. Lo que te hace crecer son las decisiones de todos los días, lo que estás haciendo todos los días, lo que estás leyendo, cómo estás buscando a Dios. Eso es lo que te hace crecer. Ahora, la Biblia dice que cada uno de nosotros fuimos salvos y la salvación empieza en el mismo nivel para todos, pero no todos están en el mismo nivel en su crecimiento espiritual. En las historias que se cuentan, yo soy pastor entre esas iglesias, hay gente que no ha regresado todavía a las iglesias. Hay gente que la verdad, la pasión, el amor, el espíritu se les apagó. Pero ¿por qué ha pasado esto? Porque simplemente esa crisis ha revelado la madurez de muchos de esos cristianos. Puedo hacerte una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿En qué nivel espiritual estás? ¿Ya regresaste a tu iglesia? Y si dices, pues no, porque estoy esperando que la pandemia se vaya, voy a decirte algo. Tengo noticias para ti, pueblo de Dios. La pandemia o el virus del coronavirus se va a quedar. Hay que aprender a vivir sobre esto. Ya lo inventaron, ya lo sabemos, ahora hay que vivir sobre esto. Pero ¿cómo está tu fe en el Señor? ¿Cómo está tu crecimiento en el Señor? Hoy quiero hablar de cómo puedes avanzar, cómo puedes crecer en la estatura del varón perfecto. Y vamos a hablar sobre avanzando a través de la determinación. Porque para irte en cada escala en tu fe, tienes que armarte de valor, tienes que armarte de decisiones, tienes que armarte de más allá de intenciones, tienes que determinar que vas a pagar el precio para tu crecimiento. Para avanzar en cualquier cosa se necesita de una determinación en seguir pagando el precio. En cada nivel que llegas en tu vida espiritual hay un precio que pagar. El problema es que mucha gente ya no quiere seguir creciendo, no quiere seguir madurando, porque cuando empiezan a crecer, empiezan a avanzar, el precio empieza a subir de sus vidas. Eliseo era un hombre, voy a tomar la historia de Eliseo y Elías. Eliseo era un hombre con determinación y él determinó servir al Señor.
Si regresamos al tiempo de su llamamiento, podemos ver que desde el principio fue un hombre que se determinó. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 al 21. En primera, si estás haciendo nota ahí, simplemente vete a Primera de Reyes, el capítulo 19, versículos 19 al 21. Nos habla del llamamiento. No voy a leerte toda la porción, pero quiero darte la historia por redimir el tiempo en esta hora. Nos habla del momento en que él se encontraba trabajando su tierra, arando su tierra, y Elías, Dios lo estaba preparando para irse al cielo, pero lo envió a Eliseo, y cuando va pasando donde está cerca de Eliseo, dice la Biblia que le extendió el manto. Lo que me llama de esto, que es un llamado de parte de Dios a la vida de Eliseo. Entonces dice la Biblia que él dejó todo el arado, que dejó los animales, y vino corriendo a Elías y le dijo: permíteme regresar a besar y despedirme de mi padre y de mi madre, y luego te voy a seguir. Elías le dice: ven, ¿qué tengo yo contigo? Y él volvió. Fíjese lo que dice: el llamado de este hombre de servir al Señor, de hacerle caso al ministerio y a la vida que Dios quería para él, fue genuino y determinante, porque dice que volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después, dice, se fue y se levantó y se fue tras Elías y le servía. En otras palabras, cuando él determinó servir al Señor, cuando él determinó de empezar una relación con el Señor, lo que me llama la atención, que lo decidió seriamente, porque dijo: no voy a permitir que lo que tengo, que lo que yo he tenido en mi vida me haga regresar, me haga desviarme, me haga tomar un tiempo para no poder servir al Señor. Eliseo comprendió que su llamamiento no fue por Elías, sino que Dios, Jehová, lo había llamado. Pero él tomó una decisión y determinación, y esa determinación le costó que dejara todo lo que tenía, aún despedirse de sus padres. Dice la Biblia que el que no dejare padre o madre por mí no es digno de mí. La Biblia dice que tú tienes que negarte a ti mismo cuando vas a servir al Señor. Inclusive a mí me han hecho como pastor la pregunta, me dicen la gente: pastor, ¿por qué Dios pide mucho para que nosotros podamos seguirlo? ¿Por qué Dios está pidiendo mucho? Y yo les hago la corrección y les digo: no, Dios no pide mucho, Dios pide todo. Dios pide todo. Dios no te va a pedir todo en cápsula. Él te dice: ríndete a mí, entrégate a mí, sírveme a mí. Así que cuando Dios te pide todo, pide una entrega absoluta de tu vida. Eliseo se decidió seguir a Elías y aprender todo lo que podía de él. En el capítulo 2 de Segunda de Reyes se nos dice que Elías ya estaba preparado para irse con Dios. Dios ya se lo iba a llevar. Pero el ministerio de Elías tenía que seguir. Lo que Dios había empezado en Elías tenía que continuar. Y Dios lo quería llevárselo, pero no era el tiempo para llevárselo. Así que tuvo que trabajar Elías en preparar a Eliseo. Y voy a leerte, porque voy a estar hablando de esta historia, donde dice la Biblia en Segunda de Reyes, el capítulo 2, versículos 1 al 6. Voy a leerte porque esta es la historia de las etapas del crecimiento espiritual en tu vida. Muchos de nosotros, como seres humanos, nos quedamos en una etapa, y esta pandemia nos ayudó a entender dónde necesitamos crecer en nuestra fe. Mira lo que dice el versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. Que voy a nombrar 4 lugares importantes que voy a hacer la aplicación de crecimiento en tu vida espiritual. Y dice: y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Él venía con Eliseo de Gilgal. Habían estado en Gilgal. Ahora le dice Elías: quédate aquí en Gilgal, porque Dios me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice la Biblia: descendieron pues los dos a Betel. Versículo 3. Y salieron a Elías los hijos de los profetas que estaban en Betel, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él les dijo: sí, yo lo sé,
callar. Él sabía que Elías le quedaba poco tiempo. Dice, yo voy a lograr el minuto que se pueda. Voy a pagar el precio que se pueda porque no voy a contar con la vida de mi mentor, con aquel que me está discipulando, con aquel que me está ayudando. Mira el versículo 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Fíjense las etapas que está viendo: Gilgal, Betel, y ahora lo manda a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, dice, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callar. Mire el versículo 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí ahora. ¿En dónde? En Jericó, porque Jehová ahora me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová. Se fija la determinación en cada etapa. Amado, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos hasta el Jordán. Ahora, esta historia es muy importante, no solo en la vida de Elías, sino que también en la vida de Eliseo. Ellos pasaron por 4 diferentes lugares de importancia. Mientras Elías le insistía que se quedara en cierto lugar, Eliseo se determinó en seguirlo. Voy a darte un consejo, mi amado hermano, y yo creo que por eso la radio existe, para estar ayudándote en tu vida espiritual, para estar dándote un alimento, porque no te puedes quedar en el mismo lugar que Dios quiere, donde Dios quiere llevarte. Y déjame decirte lo siguiente, es mucho mejor pagar el precio por seguir a Cristo que pagar el precio de no seguirlo. De que vas a pagar un precio, pero es mejor pagar el precio por servir a Jesús que pagar el precio de no seguirlo. Así que tú decides qué precio vas a pagar. Y yo voy a darte algunas cosas que creo que son importantes para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Tú no fuiste salvo nomás para salvarte y llevarte al cielo. Hay un propósito. Dice la Biblia que tú y yo tenemos que estar creciendo a la estatura del varón perfecto. Cada día tenemos que buscar la manera de ir madurando, que ir creciendo, de ir mejorando en nuestra fe. Pablo escribe a una iglesia y le dice, yo les tengo que escribir como adulto porque ya deberían de estar comiendo carne, pero ahora les tengo que hablar otra vez dándoles leche. ¿Por qué? Porque no había una madurez que se requería de parte de ellos. Voy a hablarte de estos 4 lugares. Estos 4 lugares representan el nivel espiritual de cada persona que entra en la fe. Y tú vas a ir viendo estos lugares y vas a decir, ahí estoy yo. No, yo ya dejé ese lugar. O vas a decir, no hombre, no llego ni al primero. Quiere decir que voy muy atrasado. Y simplemente vas a darte cuenta del nivel donde estás. Y vas a realizar que necesitas seguir creciendo. Si tú no avanzas, si tú no creces, te estás perdiendo lo que Dios tiene para ti en ese lugar. Por eso es muy importante el crecimiento de tu vida. El primer lugar de importancia es un lugar llamado Gilgal. Y mira lo que dice la Biblia en el versículo 1. De Segunda de Reyes, capítulo 2. Aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Déjame hablarte de esto. Gilgal tiene un significado importante en la historia de Israel. Puedo imaginarme a Eliseo pensando en lo que pasó en Gilgal. La pregunta es la siguiente: ¿qué sucedió en Gilgal? ¿Por qué nombra este sitio, esta historia? Bueno, Gilgal fue la primera parada de Israel después de que cruzaron el Jordán. Sería recordada siempre por Israel cuando ellos entraron por el Jordán y entraron a la primera ciudad para conquistarla. No fue el Jericó, no fue otra ciudad, fue Gilgal, donde empezaron a experimentar la dulzura y la plenitud de la vida completa y la promesa de una tierra nueva. Fue en Gilgal. En forma similar, cuando una persona inicia en su vida de cristiano, tiene gratos recuerdos de todo lo que Dios empezó a hacer y las conquistas que ha obtenido. ¿Qué ha pasado en tu vida en el momento que le diste la vida a Cristo? ¿Cómo fue en que Dios empezó a obrar en ti en ese momento? Eso podría dominarse, este Gilgal. Simplemente se puede dominar como un nuevo comienzo, un nuevo Gilgal para el cristiano. La importancia de Gilgal para Israel tiene la
aplicación para la vida del cristiano. Gilgal representaba 4 cosas para el pueblo de Israel, que también representa para nosotros. Y no son 4, perdón, son 6 cosas que voy a darte de lo que representa Gilgal. Y estas son las mismas cosas que representa tu Gilgal, tu inicio. Algunos de ustedes se acuerdan de cuando fueron salvos. Se acuerdan no importa el tiempo que haya sido, no en tiempo la edad, no en tiempo los años que tenías. Tú te acuerdas de tu Gilgal. Y si todas te hacen Gilgal, quiere decir que no has avanzado. Pero si estás en Betel, si estás en el Jordán, gloria a Dios, pero no se te van a olvidar las experiencias de Gilgal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en Gilgal? Gilgal representaba para Israel un lugar de recuerdos. ¿Qué quiero decir con esto? Gilgal fue el lugar donde se colocaron las 12 piedras que tomaron del Jordán. Y levantaron cruzando el Jordán, agarraron 12 piedras y levantaron un altar y la pusieron como testimonio para los hijos que preguntaran, ¿y esto qué significa? Tú le ibas a contar cómo Dios estuvo con usted. Era un lugar de recuerdo de tu vida pasada a tu vida nueva en el Señor. Por eso es importante entender también, Gilgal es un lugar de sacrificio. No solo de recuerdo, sino de sacrificio. ¿Qué quiero decir con esto? En Gilgal los israelitas celebraron por primera vez la Pascua. Antes de avanzar, sacrificaron, celebraron la Pascua, empezaron a consagrarse. También en Gilgal para Israel fue un lugar de descanso. ¿Por qué? Porque en Hebreos nos dice, el capítulo 4, nos dice que cuando Israel entró a la tierra prometida, entró en su descanso. ¿Y no te ha pasado que cuando llegaste a los pies de Cristo, cuando le entregaste tu vida a Cristo, también entraste en tu descanso? Cristo dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y Cristo dijo, yo te doy una paz, no como el mundo la da, yo te doy una paz verdadera. Quiero decirte que en el momento que tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, tú entraste en tu Gilgal. Pero no solo fue un lugar de descanso, el Gilgal para Israel fue un lugar de consagración. Fue un lugar donde ellos tuvieron que consagrarse. Por primera vez después de 40 años empieza a haber una consagración. Hubo lo que le llamamos la circuncisión. Podríamos ver eso en Josué capítulo 5, versículos 5 al 7. Cuando entraron a Gilgal, Dios le dijo a Josué, purifícame al pueblo, conságrame al pueblo, porque la tierra que están habitando es una tierra consagrada que yo hice para ustedes. Así que es en el Gilgal que empieza la santidad, que empieza tu consagración, que empieza tu transformación. Pero también, número 5, el Gilgal para Israel representaba un lugar de libertad. ¿Por qué digo libertad? Porque en Gilgal el reproche de Egipto fue quitado. Dice la Biblia que en el momento que ellos entraron a la tierra prometida, Jehová dijo a Josué en el versículo 9, capítulo 5, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. En otras palabras, cuando tú llegas a tu Gilgal por haber aceptado a Cristo, simplemente entras en una libertad. Si conoces la verdad te hará libre. Y esto es importante que lo entiendas, porque todos nosotros empezamos nuestra vida, nuestra jornada espiritual en nuestro Gilgal. Pero número 6, también en Gilgal era un lugar de nuevo alimento, de un nuevo alimento. Dice el versículo 11 del capítulo 5 de Josué. Dice que al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. ¿Qué quiero decir? Empezaron a saborear el nuevo alimento. Cuando tú empiezas en tu fe y estás entre hermanos oyendo estos cantos, oyendo la palabra y estás edificándote a través de los testimonios, voy a decirte algo. Tu Gilgal te da la experiencia de empezar a alimentarte correctamente. Por eso es muy importante que Gilgal en términos espirituales es el primer amor. Es cuando el cristiano está en su primer amor. Aquí es donde empieza todo, la renovación, el descanso, la libertad, y se recibe un nuevo alimento. Pero lamentablemente hay muchos cristianos, hay mucha gente en la fe que quiere quedarse en su Gilgal porque experimentaron su Gilgal y dice, aquí me quiero quedar, aquí me gustó para acampar, aquí me gustó para ya no proseguir, y se quedan en su inmadurez por no experimentar el crecimiento del Señor. En otras palabras,
palabras, en su primer amor quieren quedarse porque no desean ir más adelante. Pero Eliseo no tenía esa intención, porque él sabía que si en Gilgal era un lugar de regocijo, de primer amor, de nuevo alimento, más adelante habría algo para él. Así que dice la Biblia que cuando experimentó y recordó qué significaba Gilgal para él, dijo: yo quiero seguir avanzando. Y dice la Biblia que se fueron a un segundo lugar. ¿Cuál era ese lugar? El lugar se llamaba Betel. Ese es el segundo lugar que quiero hablarte. Cuando tú entras en tu fe, empiezas en tu Gilgal. Pero mi hermano, yo te recomiendo, si tú llevas 20 años en tu Gilgal, tú no has crecido. Tú eres un inmaduro, tú eres una persona que no ha querido mejorar, que no tienes ministerio en iglesia, que no te gusta aprender las nuevas cosas de la palabra. Y si te quedas ahí, Dios no te llamó para que estés retrasado de una manera espiritual. Él quiere que crezcas todos los días, y para crecer tienes que avanzar, tienes que aprender a caminar, no solo gatear en la vida. O sea, qué triste sería un niño que empiece a gatear, pero a los 20 años siga gateando. ¿Por qué? Porque nunca quiso caminar. Bueno, así hay muchos cristianos. Tú tienes que caminar al segundo nivel. Y el segundo nivel es Betel. Mira lo que dice el versículo 2 y versículo 3. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Descendieron pues a Betel. Eliseo, después de salir de Gilgal, llega con Elías a Betel. Y la pregunta es: ¿qué sucedió en Betel? Bueno, déjenme darles a ustedes la experiencia de Betel y cómo la Biblia describe esa experiencia. En Betel sucedió el sueño inolvidable de Jacob, cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú. Para que usted tenga una cita de referencia que les voy a dar para que la anote, es en Génesis capítulo 28. Si usted se va a Génesis capítulo 28, y si no encuentra Génesis, quiere decir que tú ya estás en Gilgal, que no ha avanzado. Así que Génesis es el primer libro de la Biblia. Así que es el primer libro de la Biblia. No necesariamente fue escrito primero, pero es el primer libro de la Biblia, el capítulo 28. Ahora, déjame hablarte de esta historia. Cuando Jacob está huyendo de su hermano, dice la Biblia que él tuvo un sueño, un encuentro con Dios. ¿Qué pasó en Betel? Bueno, pasaron tres cosas importantes. Jacob pudo sentir la gloria de Dios. Dice la Biblia que empezó y llegó a un lugar. Y dice que agarró una piedra y la usó de cabecera y se acostó. Y lo que me llama la atención en el versículo 12 del capítulo 28 de Génesis: y soñó y dijo: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí que los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Miren lo que está viendo aquí. Está viendo la gloria de Dios, está viendo la presencia de Dios, está viendo una experiencia. Mira, tú no vas a experimentar lo que hay en Betel si no dejas Gilgal. Tiene que haber una madurez en tu vida. Este hombre pudo experimentar la gloria de Dios, pero, amado, no solo pudo ver y sentir la gloria de Dios, sino, número 2, Job recibe una promesa de Dios. Fue en Gilgal que él recibió la salvación, el nuevo gozo, la libertad. Pero fue en Betel que empiezas a recibir las promesas de Dios. Tú nunca vas a poder disfrutar al Dios de las promesas si no te mueves de Gilgal. Dios ya prometió salvarte, por eso estás en Gilgal, pero Dios quiere darte más cosas. Y fue allí en Betel que Dios trata con Jacob, donde le dice que lo iba a bendecir, donde le dice en el versículo 13, 14 y 15 de Génesis 28 que lo va a bendecir, que le va a dar una tierra prometida, que lo va a llevar, amados, a bendecir naciones y familias. Amado, yo no sé cuántas promesas te estás perdiendo de Dios. ¿Por qué? Porque no te quieres mover de tu Gilgal. Es en Betel que se reciben, es en esa madurez. ¿Por qué Dios te va a dar cosas si no estás en la madurez de tenerla? ¿Acaso tú le darías a tus hijos un cuchillo, una navaja, algo que pueda dañarse en su temprano? No, Él no puede usar estas cosas. Por eso es muy importante que entendamos que, amados, tú y yo tenemos para disfrutar las promesas, lo que Dios quiere darnos, estar en Betel. Pero también en Betel, Jacob reconoció el lugar como casa de Dios.
Oh, es ahí donde fielmente dijo, esta es la casa de Dios. Inclusive dice el versículo 17, cuando él despertó y que estaba en ese lugar, dice el 17 que tuvo miedo y dijo, cuál terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. En otras palabras, ¿sabe lo que me está diciendo esto? Me está diciendo de la importancia de pertenecer a una iglesia, de ser parte de una iglesia, de buscar a tu pastor. Mi hermano, tú no eres un cristiano, un Danielo solitario. Tú necesitas estar rodeado del cuerpo de Cristo, de estar en la casa de Dios, de poder tener un lugar donde permanecer. Había una hermana en San Diego que no tenía iglesia. Inclusive una vez la confronté y dije, no, Dios es mi pastor. Pero yo visito a todas las iglesias. Y murió su esposo y andaba buscando a pastores y vino conmigo y le dije, pues vaya con Dios para que haga el funeral. ¿Por qué? Porque la importancia de mantener una iglesia te ayuda a tener una familia, a crecer. ¿Cómo vas a crecer si no quieres dejar la cuna del hospital donde naciste? Si no quieres pertenecer a tu casa donde se te va a dar responsabilidad, donde vas a experimentar las promesas de Dios, donde vas a poder sentir la gloria de Dios, donde vas a poder tú estar en medio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Por eso es importante entender este principio. Muchos cristianos han salido de Gilgal, pero no quieren salir de Betel. ¿Por qué? Porque ahí dice, aquí me quiero gozar, aquí quiero yo estar, yo quiero disfrutar nomás de la gloria de Dios. No me digan qué hacer, nomás quiero que la gloria en cada servicio descienda. Yo quiero disfrutar de estas promesas, pero no quieren ninguna responsabilidad. Siempre quieren estar soñando, presenciando y salen con el cuento que Dios me habló, que Dios me dijo, que no, no. Hay mucho más de todo esto. Hay mucho más. Gilgal es muy importante, Betel es muy importante, pero amado, hay más cosas más allá del tu Betel. Muchos cristianos nomás quieren vivir soñando, nomás quieren vivir presenciando la gloria de Dios, recibiendo promesa tras promesa, pero nada más. No quieren ninguna obligación con una iglesia local. Pero Eliseo estaba determinado a seguir adelante porque sabía que si en Gilgal había pasado algo bueno y en Betel algo hermoso, la pregunta sería para él, ¿qué habrá más adelante para mí? Así que dice, yo dejé Betel, dejé Gilgal, pero yo no me quiero quedar aquí. Y dice la Biblia que fueron al tercer lugar, un lugar llamado Jericó. Ahora mire conmigo aquí lo que dice el versículo 4, versículo 5 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Pero mire el 4 lo que dice, y él dijo, vive Jehová. Mire la determinación que tiene este hombre de seguir creciendo. Y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Eliseo no se conformó con la experiencia de Gilgal, ni con la experiencia de Betel, sino que quiso irse hasta Jericó. La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿qué sucedió en Jericó? Bueno, déjeme hablarle porque nosotros ya sabemos lo que pasó en Jericó. Fue en Jericó en donde se llevó a cabo la victoria de Israel. ¿Recuerda esa historia? Amados, los muros cayeron, las vueltas que se dieron, la obediencia, la primera victoria. Amados, yo voy a decirte que esta victoria se logró por un acto de obediencia. El Espíritu de Dios honra al pueblo que obedece. Es en Jericó donde tú aprendes a obedecer, donde tú aprendes a hacerle caso a Dios, donde entras al señorío de Cristo. Es en Jericó donde tú estás conquistando tus batallas, estás venciendo tentaciones, estás creyéndole a Dios y no haciéndole caso al diablo. Es en Jericó donde tú empiezas a diezmar. Caray, ya estoy tocando un punto que no a muchos cristianos les va a gustar, pero no se me hagan los indios para que los paseen en canoa. Dios quiere llevarlo a ustedes hasta el Jericó, porque hay muchos cristianos que dicen, no, es que yo no diezmo, yo doy una ofrenda. No. Lea la Biblia correctamente y no más lo que quiera. Pero si no quiere diezmar y quiere dar como Dios puso en el Nuevo Testamento, entonces dé de gracia. Si quiere dar de gracia, dé con generosidad, porque dice la Biblia que de gracia hemos recibido y de gracia hemos dado. Y amados, todo lo que hemos recibido es la gracia. Así que, ¿qué ha recibido, amado, usted en la gracia? Todo. Así que de lo todo, mejor confórmese de dar el diezmo para arriba. ¿Qué le parece? Ahora, voy a decirle algo. Hay muchos cristianos que en Jericó dicen, no, pastor, yo voy a dar como la viuda, 2 blancas. No, la viuda no dio 2 blancas. Ella dio todo lo que tenía.
era un espíritu de generosidad y de confianza. Es ahí en Jericó donde tú empiezas a confiar en Dios. Usted conoce la historia. Dios le dio instrucciones a Josué y le dijo: todos los días yo te voy a dar a esta nación los muros de esa ciudad. Tenían tan fuertes esos muros que había en ciertos puntos de esos muros, amados, una carretera donde los carruajes para elevar todas las armas ya subían. Así que no era una cualquier ciudad, amado, pero Dios dijo: yo te lo voy a entregar. Tú aquí vas a aprender a vencer todo lo que se te opone a ti, todas tus dudas. Pero lo único que tienes que hacer es obedecerme, lo que Dios le está diciendo. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, todos los días se van a levantar tú y el pueblo, los sacerdotes van a ir primero, el pueblo va a ir después y van a callarse, pero le van a dar una vuelta todos los días. Y por 7 días dieron 7 vueltas y en el último día dieron 7 vueltas más. Ahora, ¿qué quiero decir? Dios declaró que obedecieran. Y Dios les dijo: cuando yo les diga que griten, cuando yo les diga que toquen la trompeta, entonces ustedes me van a obedecer. Este acto requiere de obediencia. Yo voy a decirle que el pueblo, en el capítulo 6 de Josué, amado, dice que cayó. Se le dio instrucciones: no digan nada, calladitos, apaguen su celular. Porque a veces vamos a la iglesia y pensamos que Dios nos va a hablar por el celular, por eso no lo apagamos. No. Tú apaga tu celular. Hay tiempo de callar y hay tiempo de hablar. Hay tiempo de hacer algunas cosas. Y ellos obedecieron, se callaron. No entendían la estrategia de Dios. Inclusive, si te pones a fijar en lo natural, ni yo la entendía. Oye, ¿cómo Dios? Aquí hay ejército. ¿Sabía usted que Josué era un hombre de guerra? Y Dios le da esta estrategia. Como decir: oye Dios, pero como se te está pasando la mano de ridículo, ¿no crees? Pero te tengo que hacer caso. Y dice la Biblia que en el versículo 16 del capítulo 6 de Jueces, Dios les dijo: griten, griten. Y luego el versículo 20, entonces dice: el pueblo gritó. Y fue cuando hubo el gran vocerío de las voces del pueblo. Dice que los muros de Jericó se derrumbaron. Ahora, fue la obediencia que le dio a Israel la victoria. No fueron los gritos. Fue la obediencia. No fue la habilidad de Josué, fue la obediencia. Amado, hoy en día muchos cristianos han fallado en obedecer la voz de Dios. Batallan para ir a la iglesia, batallan para tener un ministerio, batallan para diezmar, batallan para hacer. ¿Por qué? Porque no han crecido, se han quedado en Gilgal, se han quedado, hermanos, en su Betel. Amado, yo voy a decirte: a veces Dios nos manda que estemos quietos, pero también quiere que accionemos. Muchas veces es por la fe y para la falta de acción que no hemos podido destruir los muros que tenemos. Mira, Dios te perdonó de tus pecados en el momento que tú le pediste perdón a Dios. Y anotó tu nombre en el libro de la vida. Pero el cambio es gradual. Los cambios de tu vida se logran a través de la obediencia. Y los Jericó de tu vida se van a lograr si tú obedeces al Señor. Al llegar Eliseo a Jericó, él sabía que más adelante había algo. Elías le pide que se quede en Jericó, pero él rehusó. Ellos se fueron a un cuarto lugar. Era Gilgal, era Betel, era Jericó. Y dice Eliseo: si en Jericó pasó estas victorias, ¿qué no habrá? ¿Qué no habrá en el Jordán? Fueron al cuarto lugar llamado el Jordán. Mira lo que dice la primera parte. El versículo 7 me llamó la atención, del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Voy a decirte algo. El pueblo de Dios está viendo tu crecimiento. Está viendo cómo vas desarrollándote. En otras palabras, un mundo te está vigilando. Si tú crees que a nadie le importa, no, a todos nos importa que tú sigas creciendo. Tú como padre te interesaba que tu hijo creciera, que tu hijo se pudiera caminar solo, que tu hijo pudiera bañarse solo, que tu hijo pudiera ir y a comer solo. Hay cosas en la vida que vas a estar observando por observar el crecimiento de la persona. Ahora, usted conoce la historia, que llegan al Jordán y se ponen a la orilla del Jordán. Dice la Biblia que Elías dobló su manto y golpeó las aguas, las cuales se separaron. Y al otro día
ya se pasaron al otro lado en seco. Qué interesante. Ahora, dice que salieron fuera de los confines de Israel. Y dice que cuando pasaron en seco por el milagro que Elías hizo, amado, me llama la atención que los dos iban, amados, platicando, iban conversando, iban revisando su Facebook. Ya ven lo moderno de hoy en día. A ver, ¿cuántos likes tienes ahí, Elías? ¿Y tú cuántos likes tienes, Eliseo? Iban platicando de buenas cosas de lo que Dios estaba haciendo. Ahora, al llegar al Jordán, Elías y Eliseo comenzaron a entrar, a cruzarlo. En otras palabras, ellos salieron de los confines de las ciudades principales de Israel. Fue entonces que ahí Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que te haga? Pide. ¿Por qué no me has dejado? ¿Por qué has sido determinante? ¿Por qué no has querido cambiar? Y dice: yo te voy a decir algo. Si en Gilgal yo recibí bendición, si en Betel recibí las promesas, si en Jericó he recibido victoria, ahora yo he visto los milagros palpablemente aquí en el Jordán. Lo único que quiero de ti, Elías, es una doble porción de tu espíritu. Nada más. Ahora, qué interesante. Para que Dios te pueda usar, tú tienes que cruzar todo esto. ¿Quieres que Dios te use como usa a las personas? Este concepto de la doble porción sale de Deuteronomios capítulo 21, versículos 15 al 17, donde al primogénito de la familia se le daba una doble porción de la herencia y a todos los demás hijos se le daba una porción. Ahora, qué interesante. ¿Por qué? Porque Eliseo se consideraba el hijo profeta primogénito, puesto que él había sido llamado a sucederle como líder al profeta Elías. La respuesta de Elías dice: mira, solamente Dios te puede dar. Esa unción que me estás pidiendo yo no te la puedo dar. Así que no se crea que la gente, ¿cuántos quieren mi unción? Nadie te puede dar la unción porque nadie tiene esa unción de ellos. Es Dios el que te da la unción. Es tu obediencia. Dios no te va a confiar lo celestial, lo espiritual, si tú no eres obediente. Y Elías habló correctamente, dice: yo no te lo puedo dar, pero sí, si tú estás conmigo y pagas el precio de tu crecimiento, Dios sabrá cuándo te lo puede dar y cuándo te lo puede confiar. Y dice la Biblia que iban caminando, amados, ellos, y de repente Elías es arrebatado al cielo. ¿Usted conoce la historia? Y se le cae su manto y Eliseo lo agarra. Ahora, recuerden que están fuera de los confines del Jordán. Cuando salieron de donde las tierras de Israel salieron de los confines, estaba Elías para hacer el milagro. Ahora Eliseo se queda afuera. Ya se fue, y ahora, ¿cómo le voy a hacer para retroceder? Yo creo que ahí donde fue que Eliseo dijo: oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Y no le brincó el chapulín, porque ahora se encontraba solo. Ahora estaba solo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sucedió en el Jordán? Bueno, usted sabe la historia del Jordán. Usted sabe que cuando Israel pasó por el Jordán 40 años después y los sacerdotes se detuvieron en medio, dice Dios a Josué, dile a la gente, a uno de cada tribu, que cargue una piedra y la lleven hacia Gilgal y levanten un altar como testimonio de que yo he estado con ustedes. ¿Para qué? Para que cuando los hijos de ustedes pregunten: ¿y estas piedras qué? ¿Y este altar qué? Ustedes puedan darle información del Dios poderoso. ¿Puedo hacerte una pregunta, mi amado hermano? ¿Qué testimonio estás dando a tus hijos? ¿Qué testimonio estás dando a tu hogar? ¿Qué testimonio estás dando en tu área de trabajo? ¿Qué testimonio estás dando en tu iglesia? ¿Qué testimonio de fe estás dando? ¿Sabe la gente en tu trabajo que eres hijo de Dios? ¿Sabes la gente en tu iglesia que estás ayudando? Para esto tú tienes que cruzar tu Jordán. Ahora, quiero que entienda esto. En el Jordán, Eliseo se encuentra solo. ¿Cómo comprobamos la gracia y el poder de Dios sobre su vida? Bueno, es fácil. Que él dijo: yo aprendí del mejor, yo fui creciendo, yo crucé todos estos lugares. Ahora, Dios, te voy a pedir que estés conmigo. Y cuando él hizo la oración, me encanta la oración que él hizo, porque él dijo: yo voy a hacer la oración de Elías, pero ahora voy a incluir a Elías, porque él dijo: ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está el Dios de Elías?
quiero cruzar, quiero regresar a mi pueblo, quiero regresar y demostrarle mi crecimiento espiritual a la gente. Dice, ¿dónde está Jehová y dónde está el Dios de Elías? Ahora, la pregunta hoy en día no se trata de ¿dónde está el Dios de Elías? Voy a hacerles la pregunta a ustedes de una manera diferente. ¿Dónde están los Elías de Dios? ¿Dónde están los Elías de Dios? Porque hoy en día en cada iglesia, en cada comunidad, no hay Elías como Dios quiere usar. ¿Por qué? Porque muchos están en Gilgal, muchos están en Betel, muchos están en Jericó y no han querido crecer a la estatura del varón. Tú no vas a tener el Espíritu de Dios sobre tu vida si no te mueves. Dios anda buscando Elías para usarlos a través de milagros, a través de tu iglesia, a través de ministerio. Por eso tu crecimiento espiritual es clave. Tú necesitas ser testimonio vivo, piedras vivas para que Dios sea glorificado. Hoy en día muchos cristianos no pueden cruzar el Jordán, porque para cruzar el Jordán tienen que dejar el Gilgal, a Betel y Jericó. Por eso Eliseo tuvo estas experiencias tremendas, porque determinó hasta que triunfó en la vida. Si tú quieres tener las experiencias de cada esta ciudad, tienes que saber vivir entre ellos, pero también dejarlo. No te conformes con lo que Dios te ha dado el día de hoy. No te conformes con lo que Dios te ha dado el día de ayer. Tú tienes más que lograr y Dios quiere darte el día de mañana. Pero tienes que seguir creciendo. Como hijo de Dios, hay un crecimiento en ti que Dios quiere seguir desarrollando. Desarrolla tu vida espiritual. Que si esto de la pandemia te estancó, reveló tu fe, reveló tu estancamiento, yo voy a decirte, nunca es tarde. Mientras hay vida, tú puedes seguir creciendo. Te animo, mi hermano, que sigas creciendo. Sigue escuchando esta radio para tu crecimiento personal, para tu crecimiento espiritual. Sigue escuchando los cantos, amados, que te han hecho fortalecer. Ahorita que oía a mis hermanos que estaban cantando unos cantos, al dueto de antes de que yo pasara, me encantó y le dije, mira, ese canto lo cantaba mamá y papá. Lo cantaban a dueto. Me hicieron regresar a mi Gilgal. ¿Por qué? Porque son experiencias que han sido para mí preciosas. Pero, amados, estamos ahora en el Jordán. Tú llega al Jordán y vive los milagros de Dios en tu vida. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque nos has enseñado estos principios de vida. Gracias porque tú, como Padre nuestro, no quieres que nos quedemos en medio del camino. Tú nos has dado la experiencia del Gilgal. Tú nos has concedido la experiencia de Betel. Tú quieres seguir dando las conquistas de Jericó, pero también quieres que estemos saboreando los milagros del Jordán. Ayúdanos que en cada etapa de nuestra vida cristiana podamos experimentar tu gracia, tu poder en nuestras vidas. Y ayudo a cada oyente, a los que están al alcance de mi voz. Yo bendigo sus vidas y bendigo su crecimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sigan creciendo en el Señor.